En Chilcombe, costa de Dorset, se mantiene una mansión desgastada y deslucida por el paso del tiempo. Viven unos padres poco responsables, un tropel de sirvientes de frágil memoria y los niños Seagrave. La pequeña Christabel capitanea una tribu mientras crece al son de lecturas, clases de francés y escuchar a hurtadillas a los mayores. El teatro como representación de su crecimiento y aprendizaje de la vida, casi siempre imaginaria. El teatro de los hermanos Seagrave de Joanna Quinn, publicado por Editorial Catedral. Joanna, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Thank you for having me. Gracias a ti. 31 de diciembre de 1919. Christabel espera con el resto de la casa la llegada de una nueva madre, una nueva mujer para el viudo Jasper. ¿Cómo es esa casa en plenos primeros del siglo XX? It's a crumbling una casa English country house. Una casa Probably solariega 400 inglesa years que se old. viene abajo de unos 400 It's años de been antigüedad. Family home of one family Ha sido el through hogar familiar de una generations, familia durante generaciones. and it's decaying. It hasn't been very well looked after. Se viene abajo, no ha sido And demasiado bien cuidada. When we first meet it, it's straight after the First World La War. verdad es que cuando primero la llegamos a conocer es justo después de la Primera Guerra A very Mundial. dark and gloomy Y place. es un lugar muy oscuro y sí, muy apagado. Me permito decir a los oyentes que vives cerca de ahí. Yeah, the house is an imaginary one. Así es, bueno, la casa es una casa But I imaginaria, live in pero Dorset, yo sí que vivo en which is Dorset, on the south coast of que está en England. la costa sur de Inglaterra. Tiene que ser precioso. must be beautiful. It is, it is. Lo It's es. it's quite rural still. It's still quite Sigue siendo bastante isolated, rural y aislado, but I like that. pero me gusta. Envidiable. El mundo de los adultos hace de Christabel una niña que alimenta su imaginación y conocimiento, aprendiendo desde muy pequeña a formar palabras y a escuchar a los mayores. Con apenas 4 años forma palabras. She does, yes. Así es. Es un perfil de niña con ansiedad de aprendizaje. Yes, I think Christabel lives in a Sí, family Christabel vive en una and a familia society y that una doesn't believe in sociedad educating que no girls. cree en educar a las niñas, But she's a bright girl, and pero es she una chica valiente takes whatever she can find. y In se hace terms con lo of que pueda echarle mano. Words, imagination, Palabras, imaginación, any scraps of newspaper, cualquier old trozo books, de periódico, libros antiguos, sort of educates herself through y these. se va formando, se va educando a través de eso. La obra está dividida en 5 actos. Ajá. En una de las partes, Rosalinda, el primer acto, trae al mundo el vegetal. Una hermana grande, desdentada, con los puños cerrados como un pollo. No es lo que se esperaba. Yeah, no, exactly that. Exactamente, así es. Rosalind is brought in to provide a southern Rosalind air. llega para llegar a aportar Because un in aire that kind of family, sureño, porque everything en is este tipo passed de to familia the male side. todo ha estado centrado en los hombres. But she produces a girl child, and she's not very happy with Pero this. produce una niña y no está demasiado contenta con el resultado. So she nicknames the child the vegetable. Así que le pone de apodo el vegetal. Sí, pobre. Poor thing. Christabel comprueba por sí misma por qué ella no era un chico y por tanto concluye que no es lo que deseaba, no es lo que se deseaba, al igual que vegetal. Una forma que en algún momento todos hemos sentido descubierto de niño, pero sobre todo a principios del siglo XX la anatomía, ver a un niño desnudo era algo casi
kid naked is something pues algo poco vistosa. That was rarely seen, right? Yeah, I think Christabel, up until the arrival of her sister, has considered herself to be a boy. La llegada de su hermana, Christabel se pensaba que era un niño. And it's only really then that they start to treat her as a girl, and so she feels the full force of those restrictions. Y entonces es como que empieza a verse forzada por todas esas restricciones. And she is bright enough to realize that the differences between boys and girls are very small. Las diferencias entre niños y niñas son nimias. Desde luego. So it's completely illogical. Así que es ilógico. Además, se siente el rechazo de esa hermana, la cual se esperaba que fuera un niño. Ese rechazo que ella siente en esa casa lo asume como suyo porque también es niña. En su conciencia, en su pensamiento. Yes, yeah, everything in the way the house operates. Sí, todo lo que concierne a cómo se opera esa casa está diseñado para recordar a Christabel que no es importante. She's a girl, she's an orphan. Es una niña, es una huérfana. And as she gets older, she's not even a particularly attractive girl. A medida que se va haciendo más mayor, tampoco es una niña particularmente atractiva. So she's not traditionally feminine, and they can't marry her off. Tradicionalmente femenina y no pueden conseguir casarla. So she's in a world that is rejecting her, she has to very mundo que la rechaza, tiene que ser she has to draw on her own resources. Tiene que ser recurrida, tiene que tirar de sus propios recursos. And escape into her imagination through theatre and books. Y por eso tira de imaginación a través del teatro y los libros. Lo hace muy bien. And she does it very well. Aparece el tío Willoughby. Then Willoughby, el intrépido, el aventurero, la vida, además de esta casa. The life beyond that house. Yes. Yes, Uncle Willoughby is Christabel's uncle. El tío Willoughby es el tío Christabel. And he's also a much more attractive man than Rosalind's husband. Y es un hombre mucho más atractivo que el marido de Rosalind. He's younger and es más joven, animated. Y una persona más animada. He's much more modern. Mucho más moderno. And so he's more attractive to everybody. Así que le resulta mucho más atractivo a todos. El papel de la joven Rosalind, el papel de la buena esposa, una mujer que ha sufrido una disciplina de su madre viuda y que de alguna forma se recluye, ella tiene necesidad de vivir, tiene necesidad de proyectar fuera, pero tiene que ser una buena esposa, una buena madre y encerrarse en esa casa. Yes, I think all of the people in the house, sí, creo que todas las personas de esa casa en la generación más mayor have very narrow options. Tienen unas opciones muy reducidas. Both men and women, but especially women. Tanto los hombres como las mujeres, pero sobre todo las mujeres. Rosalind won't have been educated. She won't have any money or power. Rosalind no tiene ni educación, no tiene dinero ni poder. Her only option is to get married. Y su única opción es la de casarse. And so many men have been killed in the First World War. Y hay muchos hombres que han fallecido en la Primera Guerra Mundial. So she makes a bad marriage. Así que no es muy casadera. And she is. I do feel very sorry for her because she is. Lo siento por ella en realidad porque her behavior is questionable and sometimes comportamiento cruel. Es cuestionable y incluso a veces cruel. But there is a reason for that. Pero hay una razón, ¿no? Yeah. Sí. No la vamos a contar. We are not going to share. Yeah. Si aparece una ballena varada en las playas de Inglaterra, ¿quién es el propietario? Se pregunta Christabel. ¿El rey? It's the king, yes. Es el rey, sí. Yeah, this is a real law. Y esta es una ley real, ¿eh? It still exists. Que sigue vigente. So, yeah. So if a whale washes up on the shores or a porpoise. Así que sí, si aparece una ballena o una foca en las costas inglesas, it's owned by the monarch by right. Es por derecho propiedad del rey, de la monarquía. Which is the kind of illogical rule that Christabel hates. Que es una especie de regla ilógica que aborrece Christabel. Si aparece, si lo capturas tú, ¿no? So if you capture it, supongo, ¿no? Si es una captura, no es propiedad del rey. If you capture it, it's not owned by the king, is it? No, I think it still is. I think it still is. Creo que en ese caso también. También. No sería. I don't know. We'll have to check that. Creo que sí, no lo sé. Habría que mirarlo. Maudie, la institutriz.
Lee la Ilíada a Christabel y concluye que todos los personajes interesantes son chicos. Todos tienen su cosa. Los demás son mujeres, chicas, tristes, sirvientes o mujeres guapas y tristes que causan guerras. Mujeres, a fin de cuentas. Yes. That's I think that's Christabel's conclusion after hearing es la conclusión de Christabel después de haber escuchado la Ilíada. And again, she's not wrong. Y una vez más, no se equivoca. And I think it's the children in the story. Creo que los niños de la historia leen los clásicos y como la Ilíada. Because they are what they would find in their family library. Es lo que había en la librería familiar. But Christabel, again, she's bright enough to notice Pero una vez más, Christabel es suficientemente inteligente como para darse cuenta de que estas historias rara vez deparan un papel bueno para las mujeres. Volver ayer, porque ella no se conforma con que esa ballena no sea suya, ella la ha descubierto. Si pudiera volver ayer, podría recuperar el momento antes de que esa ballena apareciera varada. O volver ayer como una metáfora ante la vida. Yes, I'm not sure I quite understand that. No se entiende muy bien la pregunta, a ver si... Ella quiere... ella se pregunta por qué no es suya la ballena. Una ballena muerta, varada. Si volviera ayer, esa ballena estaría viva. Habría un cambio en el tiempo, un cambio entre la muerte y la vida. Eso es. Yes, there is... she's always hoping that she could capture the whale, like siempre espera haber atrapado la ballena. On the walls of her house are the heads of dead animals. Porque en las paredes de su casa cuelgan las cabezas de animales muertos. Captured by previous capturados por anteriores generaciones. She wants to be a hunter y ella quiere ser cazadora de esa misma manera. Una mujer diferente, sin duda. A different woman. Yeah, undoubtedly. La Ilíada bajo el esqueleto de una ballena. The Iliad under the skeleton of a whale. Esa representación. Or within the skeleton of a whale, that play, that show. Yes. Precioso. It's beautiful. Yes, I really, it was very, I enjoyed imagining the kind of play they would put on. Disfruté mucho imaginando el tipo de obra que representarían. And describing it. Y describiéndola. And deciding who would play what part. Y decidiendo quién interpretaría qué papel. Yeah. And you'll know through the book, the plays that the children put on in the whale become more elaborate. Vemos que cada vez esas obras que representan los niños dentro de la ballena son cada vez más elaborados en el libro. Cambiamos de tiempo, de acto. We change acts now. 3 viajes en tren, 3 trips, varias inyecciones, una extraña media hora para inspeccionarle los dientes y ya se es soldado del ejército británico. Yes. Yeah, as you said, the book is in 5 acts. Sí, como has dicho, se divide en 5 actos el libro. Play. Es como una especie de obra. Yeah. And the last 3 are set in the Second World War. Y los últimos 3 están encuadrados en la Segunda Guerra Mundial. Where the 3 children in my family y los 3 niños de la familia ahí emprenden caminos diferentes. Some become part of the armed forces. Algunos se unen a las fuerzas armadas. Some stay at home to look after the algunos house. se quedan en la casa para cuidarla. No vamos a decir más. We are not going to say anymore. No. Ser cojo y demasiado viejo convertía a un hombre en civil y en tiempo de guerra era lo que peor podía pasarle. That was the worst thing that could happen. Yes, yeah, exactly. Exacto. It's the characters in the book los personajes en el libro are unable to take part in que no pueden participar activamente en la guerra se sienten como desmasculinizados. And I think that's particularly true of men y me parece que esto se aplica sobre todo a los hombres de las familias inglesas de las clases más altas who venerate, celebrate, que veneraban y enaltecían la batalla, el conflicto and conquest. Y la conquista. Yeah. Hay un intercambio de cartas entre los dos hermanos.
cómo cuentan la vida, cómo cuentan las experiencias, cómo cuentan la nueva representación real de la vida en guerra. Yes, there are letters, having people write letters in the book seemed to me me parecía que la gente escribiera cartas dentro del contexto del libro to be reflective of wartime, algo que reflejaba esos tiempos de guerra, la manera en la que la gente se comunicaba. And I think it also gives an immediacy. Y creo que también da cierta inmediatez. Because you're writing what happened just 5 minutes ago. Porque escribes lo que acaba de suceder hace 5 minutos solamente. In present tense, yes. Right? The whole book is in present tense. Sí, de hecho, todo el libro está en tiempo presente, ¿no? Pero bueno, la frescura de la carta, como dices, acaba de ocurrir. It's just happened. Yeah, exactly that. And you're exacto, así es. The most important thing, you're writing it very quickly. Lo más importante es que se escribe rápido. Se escriben cartas, se escriben diarios. Hay un diario que me llama mucho la atención. El significado de un guiño en el diario de uno de los personajes. Yes. Yeah. Yeah. Yes, it was fun for me to write sí, me divertí mucho diaries because they're like esos diarios, secret glimpses into son como people's real thoughts. Guiños o secretos a esos pensamientos reales que tiene la gente. So you get what people tell each other in letters or how they appear outwardly. Entonces ves lo que la gente se cuenta a través de cartas y cómo se muestran externamente. And then you get alternative versions. Y luego tienes la versión alternativa a través de sus propios diarios. Dices, no hay ruido con más vida que el de los niños en la calle. La ciudad del silencio en toda Europa. Yes, yes. I did a lot of research. Sí, investigué mucho. The Second World War. Investigué la Segunda Guerra Mundial. And I was struck by somebody describing how London. Me llamó la atención como una persona describía que Londres se había convertido en una ciudad sin niños. As they were all evacuated. Porque habían sido evacuados. And the thought of that being replicated in other cities across Europe. La idea de que esto ocurriera también en otras ciudades en Europa. It was very striking to me. Me llamó mucho la atención. ¿De qué sirve el arte de la guerra, Joana? What is the purpose of the art of war, Joana? That's a big question. Qué pregunta tan grande. I don't know that it has a purpose. No sé si tiene un objeto, un propósito. In terms of fiction about war, it's interesting to me. En cuanto a la ficción bélica, a lo que me resulta interesante. And as well as being a time of horror, it's also a time of es una época de horror, de social terror, change. Pero también es una época de cambio social. And in some ways, especially for women, a time of opportunity. Y hasta cierto punto, especialmente para las mujeres, es una época de oportunidades. And also for people of different social classes to move. Para las personas que están en distintas clases sociales es también la oportunidad de poder cambiar de clase. So that's how I think about it in terms of my novel. Entonces así me lo planteo yo en el contexto de mi novela. El amor por encima de la inexistencia. Love above unexistence or inexistence. Love above inexistencia. Uh-huh. Or lack of existence or inexistence. At the end, yeah. Al final, ¿no? With you, yes. I couldn't remember my own book. No me acuerdo ni de mi propio libro. Yes. In a sense, es abierta también la pregunta. It's an open question too, right? It is. I would say so, yeah. Yo diría que sí. El amor por encima de todo. Love above everything. Perdura siempre. I think lasts so. Forever. I think so. I mean, in a very simplistic state, Creo we don't que stop sí. loving people after they've gone. De manera muy simplista, por así decirlo. No dejamos de amar a la gente cuando se han marchado. And sometimes we love people before they are born. Y a veces queremos a la gente incluso antes de nacer. And love outlives us after we've gone. Y el amor sigue perdurando después de que nosotros hayamos desaparecido. So, yes. Así que sí. Okay. ¿Por qué esta historia, Joana? Why this story, Joana? I think I've always wanted to write a family Creo story. que siempre había querido escribir una historia sobre una familia.
I was a child who spent a lot of time on their own. Yo como niña pasé mucho tiempo sola and I've always enjoyed siempre disfruté de las familias ficticias en la ficción. And as a writer as well as a reader. Y como escritora y como lectora, enormously enjoyable to me parece que es muy disfrutable crear una familia. And I've always been interested in the first half of the 20th century. Siempre me ha interesado también esa primera mitad del siglo XX. For all its social upheaval. Por todos esos trastoques sociales. It's rich history. Y es una historia muy rica. And I'm the story of imaginative children who learn to la historia de unos niños imaginativos que aprenden a seguir su imaginación. I suppose it's my story as well. Supongo que es también mi propia historia. Because I've done various jobs in my life, but I've always wanted to be a writer. He tenido muchos trabajos a lo largo de mi vida, pero siempre había querido ser escritora. And I wrote the book in small chunks. Escribí el libro a trocitos mientras trabajaba a tiempo completo y ejercía como madre. And I had to keep faith in my imagination. Así que tenía que mantener la fe en mi imaginación. And it turned out okay. Y salió bien. Las mujeres hacemos muchas cosas. Women do many al mismo tiempo. At the same time. Decíamos al principio que vives junto al mar. We were saying that you live by the coast. En esos acantilados que llevan, lo describes cientos de años. Me parece una descripción preciosa. Seguro que oirás a los pequeños actores representando esta historia. Small actors or young actors representing the story, don't you? Ecos de esta historia. Do you know, when I used to go for long walks when I was writing this. Solía ir a dar largos paseos cuando estaba escribiendo el libro. Talk to myself out loud. Me hablaba en voz alta. And sometimes I would ask the characters questions. Le preguntaba cosas a los personajes. Trying to imagine what they would say. Intentaba imaginar qué me responderían. So they are out there. Así que sí, por ahí están. Seguro, Christabel está contigo. I'm sure that Christabel is with you. Yes, well, she gets quite bored of listening to me. Pero se aburre bastante de oírme. Pero sí, ahí está. No sé, habría que cuestionarlo. I'm not sure, I'll challenge that. Pues muchas gracias por tu historia, por escribir esta historia tan maravillosa, con tanto aprendizaje a través de esa niña. Y un placer. It's been a pleasure. Gracias. Gracias.